Resulta, los 29 mañosos que cayeron no solo perdieron su libertad, sino también su silencio. Y es que Estados Unidos ya confirmó que empezaron a hablar. Sí, así como lo escuchas, ya empezaron a soltar la sopa y sus confesiones pues han llevado ya a nuevas detenciones. Te lo cuento aquí con todos los detalles. Y es que el secretario de Estados Unidos aseguró, que la corrupción en el Poder Judicial, de hecho, ha influido por años en esta expansión de estos cárteles en nuestro país. Marco Rubio, secretario del Estado del Gobierno de Estados Unidos, afirmó pues que uno de los impedimentos a la cooperación con México en materia de seguridad pues ha sido el Poder Judicial. En una entrevista expresó que en muchos casos lo que impedía justamente cooperar es que pues existen, ¿no? Pues estos niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, lo cual pues es muy peligroso. También el secretario de Estado de los Estados Unidos respondía a la pregunta de la presentadora, quien le preguntó directamente si México pues era un maño estado. En su respuesta pues él comentaba que realmente lo que sucedía es que la corrupción en el Poder Judicial ha influido por años en la expansión de estos cárteles en nuestro país. Decía, lamentablemente sabemos que hay gran parte del territorio mexicano que es controlado y estos elementos criminales, incluso en muchos de esos lugares, la corrupción que existe a niveles judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron de México más de 25 personas que se han perdido por años, de los criminales más peligrosos, en la custodia de las autoridades mexicanas en una extradición sin precedentes. Esto es un paso muy positivo, era lo que comentaba. Ahora, justo recordemos que la presidenta decía, a ver, pues nosotros sabemos, ¿no? Que estos 29 detenidos, algunos de ellos, pues ya tenían, pues ahora sí que apalabrada, ¿no? El que los dejaran en libertad. Algunos jueces ya tenían, pues, planeado liberar a varios de estos 29 mañosos que fueron llevados a Estados Unidos. Y bueno, pues estos justamente estos mañosos, la mayoría, 17 para ser exactos, fueron detenidos en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que la oposición se la ha pasado de sí, es que abrazos no, burlándose, ¿no? Cuando sabemos que el contexto va por otro lado. Y bueno, pues aquí la presidenta decía, bueno, pues ahí está como estamos trabajando, ¿no? Desde el sexenio anterior. Entonces, yo lo dije aquí el otro día, a pesar de que el Consejo de la Judicatura saca un desplegado, sí hay mucha información de que muchas de estas personas iban a salir. Muchos tenían amparos y, por cierto, además es importante, porque de estos 29, no sé, ayer te lo mandé, ¿cuántos fueron los que detuvo el periodo del presidente López Obrador? Creo que son 16. Buen dato. Es importante, porque hay esta idea, no la idea, la oposición, que dice que hubo una política de abrazos, no balazos, y que por lo tanto hubo impunidad en esa idea. Entonces, lo que hubo un cambio para atender a los jóvenes, abrazos a los jóvenes, nunca se habló de abrazos a los delincuentes. O sea, quien esté pensando eso, pues está muy mal. Tanto que es importante el dato. ¿Cuántos son? No lo pongan no, nada más díganme cuántos. 17 de los 29 fueron detenidos en el periodo de 2018, de 2019 vamos a poner a octubre del 2024. Entonces quiere decir que hubo detenciones de personas generadoras de violencia, eso es importante. Las decisiones que tomó el Consejo de Seguridad pues tiene que ver también con las liberaciones que se iban a presentar. Y sí hay mucha información, y mucha información de los amparos que se dieron a diestra y siniestra. Personas que salieron esta semana, delincuentes, graves delincuentes, que fueron liberados esta misma semana que pasó.
Entonces, tiene que ver con eso, porque entonces parece sino que es, pues claro que hay coordinación, claro que hay colaboración, queremos disminuir el cruce de fentanilo hacia los Estados Unidos y de otras drogas, queremos que dejen de venir drogas de Estados Unidos. Ahí está lo que comentaba la presidenta de cómo se sabía acerca de esta situación con el Poder Judicial y cómo varios de ellos pues ya tenían de alguna forma apalabrada su libertad. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. A ver, aquí están, de hecho, fuentes muy confiables confirman que al menos 12 de los 29 mañosos extraditados pues iban a ser liberados en los próximos días por el Poder Judicial. Norma Piña y su pandilla estaban por liberar al Z40 y al Z42, fundadores de los Zetas, a Rafael Caro Quintero, a varios mañosos más antes de que se fueran del Poder Judicial en septiembre. Así que la 4T madrugó y al Poder Judicial y se llevaron a estos 29 mañosos a Estados Unidos sin avisar para evitar amparos o su liberación prematura. Esto es lo que dicen pues ahí las redes sociales. Pues se sabe entonces que serían estos los personajes que tendrían ya palabrada su libertad con Norma Piña y su pandilla. Por otro lado, bueno, pues ya soltaron la sopa, así como lo escuchas. Presume Estados Unidos más arrestos. Habrían llevado operativos contra la maña a algunos líderes, incluso ya a esconderse. Ron Johnson, nominado como embajador de Estados Unidos en México, dijo que algunos de los 29 mañosos enviados a aquel país ya han dado información que derivó en arrestos. Al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, destacó la reunión entre funcionarios de seguridad de ambos países ocurrida hace 2 semanas. Dice, como resultado de esa reunión vimos ya la extradición de 29 criminales involucrados en algunas de las actividades que perjudican a los estadounidenses y creo que ya han ocurrido arrestos adicionales con base en información que ya se obtuvo de ellos y creo que veremos más. Esto era lo que comentaba. Sin citar fuentes, pero en algo que por cierto coincide con notas de prensa como la publicada con el diario The New York Times, el nominado a fungir como embajador de Estados Unidos en México dijo también que los operativos contra la maña pues habrían llevado recientemente a algunos mañosos incluso a esconderse. Esto es lo que se sabe. Recordemos que, bueno, pues Ron Johnson justamente es propuesto para el cargo de embajador en diciembre, aún antes de que Trump tomara posesión. Johnson es un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, especialista de asuntos de inteligencia en América Latina y que fungió previamente como embajador de Estados Unidos en El Salvador entre el 2019 y el 2021. Eso es lo que se sabe. Dice, habrá más extradiciones y bueno, pues aquí vamos a ver, espérenme, de hecho sí viene ya traducido, entonces vamos a verlo. 2 weeks ago today, we had a senior Mexican delegation here in Washington, D.C., and they met with Secretary Rubio. I believe the Secretary of Defense was there, and the Attorney General was also there. And as a result of that meeting, we saw the extradition of 29 criminals that were engaged in some of the activities that are harming Americans. And I believe we've seen additional arrests made based on information that was obtained from them already, and I think we'll see more. The other thing that occurred back in Mexico is we've seen a tightening of security against the cartels that has been done by the Mexican authorities. I'm hearing rumors that some cartel members are reluctant to leave their compound now, and that's very good news. I think, and you touched on this, I think our economies are entwined in such a way that what is good to make America stronger, safer, and more prosperous also holds true for Mexico. And I'm encouraged by some of the comments that I've seen out of the Sheinbaum government recently, comments she's made herself on prioritizing the relationship with the United States over that of China. Ahí está, pues parte de lo que se comentaba ahí, Ron Johnson. Ahora vean esta imagen. Dice, extraditaron a 29 delincuentes, pero faltó el principal. Ahí está, el número 30. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que falta Felipe Calderón? Déjamelo en los comentarios.
pues así las cosas. Recordemos como Olga Warnat comentaba, ¿no? Ahora resulta que Felipe Calderón ahí anda apoyando este enfrentamiento a favor de Ucrania, ¿no? Cuando no ha podido ni siquiera resolver lo que hizo en nuestro país. Estoy con la grandísima Olga Warnat, que no requiere presentación, una gran periodista internacional. Estimada Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. andan? ¿Cómo estás? Bien, gracias, estimada Olga. A ver, preguntarte, tú tienes de cerca también y sigues lo que sucede en México. Totalmente. En el caso de Felipe Calderón, que escribiste este libro de Felipe el Oscuro, ¿qué te parece que el señor anda en la plaza pública en España dando lecciones de democracia y hablando de Ucrania, hablando de otros países, pero no habla de García Luna? No habla de García Luna, no habla de México, no habla de lo que pasó en su gobierno, no habla de las complicidades, no habla de las tragedias, porque en su gobierno, en el sexenio de Calderón, pasaron grandes tragedias, desde los avionazos, la guardería ABC, donde murieron chicos y muchos quedaron quemados, incapacitados. Yo lo que recuerdo de México en esa época era un México en guerra. Trágico. Trágico. Y este señor era un México en guerra. El desplazamiento de civiles, porque yo viajé por todo México en esa época, era atroz. Y nadie se ocupaba, y todos tenían miedo porque no sabían quiénes venían. Los encapuchados no sabían si eran militares, si eran los zetas, si eran policías, si eran narcos, quiénes eran. Gente abandonada. Esto era ahí lo que comentaba, sí, ¿no? Efectivamente, quienes recordamos el sexenio de Felipe Calderón, pues lo recordamos con terror y justo, pues mira, Felipe Calderón calladito, no ha dicho absolutamente nada. Poco le ha faltado para salir a decir, yo ni conozco al señor Genaro García Luna, ¿quién es ese? Porque se le ha pasado pues prácticamente negándolo, ¿no? De que él no sabía. ¿Cómo va a ser posible que el presidente Felipe Calderón no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo en su sexenio? Cuando hay un montón de entrevistas de cómo han explicado cómo trabajaban ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Cómo nada más les daban clave y todos los policías volteaban a ver a otro lado para que ellos pudieran pues meter la mercancía a nuestro país con permiso de Genaro García Luna.